¿Os parece que empecemos? Luego Marta nos dará como la bienvenida al taller, pero yo no quería perder la oportunidad de solidarizarme con los valencianos, con los que trabajáis en Valencia y, bueno, por vosotros estamos aquí. O sea que vamos a dedicar esta hora que nos han cedido, gracias al comité organizador, comité local, por cedernos este espacio para hablar de HLA. Y este año queremos hacer un triple salto mortal e irnos al paciente más complejo desde el punto de vista inmunológico y hacer lo que está de moda, ¿no? Hacemos un delisting, esta es la propuesta. Estos son los conflictos de intereses y os resumo brevemente la agenda. Primero Marta nos hará una bienvenida, trataré de convencer de que esta hora nos interesa a todos. Repasaremos al paciente que es de muy alto riesgo, ¿vale? Abordando por qué hacemos los trasplantes con anticuerpos donantes específicos. Luego trataremos de repasar cuál es la estrategia para hacer el delisting. Contamos siempre con la compañía que nos es fundamental de los inmunólogos, o sea que gracias, Fran. Y él pues, nos va a contar las características de los DSAs que necesitamos entender para poder hacer este delisting. Finalmente acabamos con unos casos clínicos y cerraremos el taller. Por supuesto, es una cosa interactiva. Podemos hacerlo como queramos, llegar hasta donde queramos y nada, agradeceros que estéis aquí y os dejo con Marta. Yo voy a ser brevísima. Es una bienvenida cuando ya ha empezado, o sea que bueno, es un poco reafirmar lo que dice Dolo. Estamos aquí pues porque hemos decidido todos venir a apoyar a Valencia y es un momento que vamos a dedicar a aprender o a discutir. Es interactivo, o sea que si os levantáis y preguntáis, yo creo que funcionará mejor que si lo contamos solo. Mi bienvenida es hace ya creo muchos años, nosotros éramos, a lo mejor no teníamos el ordenador o el portátil en la mano, pero éramos el nefrólogo que esperaba el resultado del crossmatch y nos decían positivo o negativo y nosotros hacíamos lo demás. Pero ahora esto ya no es así. Sabemos que los anticuerpos se pueden identificar con técnicas más sensibles, cada vez tenemos más información. Sabemos que estos anticuerpos pueden dañar el riñón o cualquier otro órgano que trasplantemos, pero no todos lo hacen con la misma intensidad y algunos de ellos no son tan deletéreos. De manera que necesitamos entender e integrar bien todos estos conocimientos. Es muy importante y por eso lo decidimos cuando pusimos en marcha el taller en La Coruña en el año 2019, tener a los inmunólogos integrados en el equipo, pero nosotros tenemos que entender su lenguaje y yo creo que ellos tienen que entender el nuestro, porque así realmente podremos aportar cosas o conocimiento al paciente, ¿vale? Solos esto no funcionará. Y como decía, pues la justificación de este taller, como decía Marta, la primera edición fue en el 2019, nos hizo mucha ilusión poder dedicarle este espacio con los inmunólogos gallegos en aquel momento, luego lo interrumpimos por la pandemia, lo que todos sabemos. El año pasado lo retomamos en Palma de Mallorca con Natalia y en estos talleres decíamos... decíamos en el 2019 y el año pasado, ¿no?, que por qué os tratábamos de convencer de por qué nos interesa este taller, ¿no? Y hablábamos de que la inmunología es cada vez más compleja, entendernos con el inmunólogo a veces es muy difícil y luego tenemos un reto para mejorar el acceso al trasplante de los pacientes. Y como he dicho al principio, pues hemos querido dar como un salto ahí mortal, porque ya hemos hecho 2 talleres y ya somos como muy expertos y quizá enmarcar el taller de este año en mejorar el acceso al trasplante del paciente que lo tiene realmente difícil, ¿vale? Así que la primera parte, como decíamos, de introducción es el abordaje del trasplante renal que nos cuenta Marta con anticuerpos donantes específicos.
¿Cuántos habéis hecho trasplantes con anticuerpos donantes específicos detectados por Luminex? ¿Queréis levantar mano? O sea que hay muchísima experiencia en el tema. Yo creo que cuando decidimos romper la regla de oro de hay que trasplantar sin anticuerpos o hay que trasplantar con crossmatch negativo, estábamos en una época diferente, con técnicas diferentes, pero cuando ahora nos planteamos que podemos trasplantar con anticuerpos donantes específicos, sabemos que no a todo el mundo le podemos trasplantar con anticuerpos donantes específicos y que si decidimos que lo vamos a hacer, pues tiene que haber unas razones que lo justifiquen o que nos respalden esta decisión. Lo de este pasador en esta sala es francamente complicado. ¿Sí? Pero no. Fantástico. Vamos a ver. Sí. Bueno, como os decía, tenemos que tener una buena razón para trasplantar a alguien con anticuerpos porque teóricamente incrementa su riesgo de rechazo y para ello tenemos que fijarnos en los resultados que hemos obtenido nosotros mismos en nuestra experiencia o el resultado que han obtenido otros compañeros u otras series para saber hasta qué punto podemos llegar y cruzar lo establecido. Razones que todos conocemos, pero que yo creo que es necesario recordar. Los pacientes que tienen anticuerpos anti-HLA de forma genérica lo tienen más difícil para alcanzar un trasplante, como decía Dolo antes. Son los pacientes que lo tienen más difícil. Y cuanto más nos acerquemos a un PRA virtual elevado, más complicado es encontrar un donante compatible. De hecho, en España, desde el año 2015, tenemos un programa para priorizar a estos pacientes e intentar encontrarles riñones para los que no tengan anticuerpos. Teníamos antes un programa previo, que era un programa que no funcionaba, que se basaba en intercambio de sueros, y desde el 2015 tenemos este programa que es moderno, que lo que hace es aplica la información que obtenemos del estudio de los sueros de nuestros pacientes con técnicas en plataforma Luminex, con test de antígeno aislado que nos permiten tener una información muy fina de los anticuerpos de los individuos. Algo pues, que hace 20 años no teníamos porque no disponíamos de este tipo de técnica. Y resulta que con este programa PATI, que funciona desde el año 2015, hemos dado una buena respuesta a un buen número de pacientes con muchos anticuerpos. ¿Cuáles son los que tienen muchos anticuerpos? Pues decidimos que son los que tienen un PRA virtual de 98, 99 y 100. Y veis que la tasa de trasplante, tanto los del 98 como los del 99, ha sido muy buena, ha dado una buena respuesta a estos pacientes, pero sin embargo en los que tienen un 100% de anticuerpos donantes específicos, esta respuesta pues, no es suficiente porque ha dado un trasplante compatible solo al 13% de estos pacientes. Es decir, el 80% de los pacientes con el PRA virtual del 100% a los 2 años seguían sin poder acceder al trasplante. Esto es un reto. ¿Cuál es la probabilidad? Lo sabéis todos, pero lo revisamos aquí si queréis. La probabilidad de acceso al trasplante no depende del número absoluto de anticuerpos. Uno de nuestros pacientes o una de las personas que tenemos en lista puede tener un montón de anticuerpos diferentes, pero si esos no están muy representados, si esos antígenos frente a los que van dirigidos no están muy representados en la población, pues eso no será un problema. Es decir, pensamos, ¿no? Si viene una mujer india que ha tenido 2 embarazos de su pareja india también, pues a lo mejor ha desarrollado unos anticuerpos frente a unos antígenos que aquí en España o en Europa son muy poco comunes, pues para ella sería muy poco problema. Pero, sin embargo, si se ha sensibilizado frente a una 2, si su pareja es una 2, pues ya sabemos que el 50% de los potenciales o de los donantes en el área, y aquí he utilizado la calculadora de Eurotransplant,
el 50% de los donantes caucásicos portan el antígeno HLA-A2, con lo cual no depende del número de anticuerpos, depende de cuáles son esos anticuerpos, de manera que yo jugaba el otro día con la calculadora, A2, 50%, si le voy añadiendo el B35, que es muy frecuente en nuestra población, y el DR4 subo al 70%, y ya si le pongo el DQ7, que también es muy frecuente, ya estoy en el 87% con 5 anticuerpos, con lo cual, bueno, esto es importante, ¿vale? ¿Qué anticuerpos son los que me están complicando? Y luego, además, ¿cuál es la calidad? Y Fran hablará luego de eso. No todos los anticuerpos son iguales, y ahí os ponía una mini gráfica en la que veis que el mismo anticuerpo frente a A201 lo podemos detectar, puede estar en mayor o menor cantidad en la circulación de un individuo. Entonces, eso se refleja semicuantitativamente en el MFI de ese anticuerpo, ¿vale? Y veis desde 21.000 pues hasta menos de 3.000. ¿Qué resultados obtenemos cuando trasplantamos a estas personas que tienen muchísimos anticuerpos anti-HLA? Pues dentro del programa de intercambio de Eurotransplant, que es este que aparece a vuestra izquierda, resulta que esos pacientes, dentro del programa de ellos, de encontrar un trasplante compatible, obtienen los mismos resultados cuando se trasplantan sin anticuerpos que pacientes que no tienen ningún anticuerpo en su circulación. Es decir, que si encontramos un buen donante no debemos tener riesgos. Ellos, de hecho, aplican de alguna manera un cierto tipo de delisting, pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero también podemos trasplantar a pacientes con anticuerpos, ¿vale? No buscarles el trasplante compatible, sino decir, lo vamos a trasplantar contra un donante contra el que tiene anticuerpos. ¿Por qué? Por la razón que sea. En la información que vemos ahí a la derecha son datos procedentes de Estados Unidos de trasplante renal de donante vivo hecho con donante incompatible. Bueno, pues porque para esa persona era mejor trasplantarse que seguir esperando un donante compatible. Y ahí veis diferencias en supervivencia. La línea amarilla son los receptores que se trasplantan con un riñón incompatible y la supervivencia de la persona es mejor en amarillo que los naranjas o los azules, que son pacientes que permanecen esperando para ser trasplantados más adelante, porque ya lo hemos dicho a lo largo de este congreso en algunas otras sesiones, el tiempo de espera cuenta y cuenta en contra del receptor de trasplante. Yo no sé cómo hacerlo. Perdona. No sé cómo hacerlo, no. Ahora sí que ha pasado. Vale. La supervivencia, os mostraba antes la supervivencia del paciente, ¿vale? Es mejor si me trasplanto con un trasplante con un riñón HLA incompatible que si sigo esperando, ¿vale? ¿Cuánto ventaja en supervivencia tengo? Pues depende del tipo de anticuerpo contra el que vaya a hacer el trasplante. Si resulta que es un anticuerpo que solo se detecta por estas técnicas nuevas de los últimos años de Luminex, mi ventaja en supervivencia es muy alta. Si lo que hago es cruzar la barrera HLA con un anticuerpo que es capaz de producir un crossmatch por citotoxicidad, que es la gráfica que veis a la derecha, pues la ventaja en supervivencia es diferente. ¿Por qué? Porque voy a tener que utilizar un tratamiento diferente para controlar ese anticuerpo y eso puede tener una repercusión en el paciente en cuanto a infecciones o en cuanto a supervivencia también del injerto. ¿Podemos trasplantar con DSA? Pues un montón de vosotros. En la sala habéis dicho que lo habéis hecho, ¿vale? O sea que podemos hacerlo. Nosotros, Dolo revisó hace unos años nuestra experiencia y habíamos trasplantado un 10% de pacientes con anticuerpos donantes específicos entre 2006 y 2014, no porque fuéramos muy valientes, que a lo mejor también, pero lo habíamos hecho porque no sabíamos que tenían anticuerpos, porque en esa época no todos los pacientes estaban bien estudiados y entonces esta información la recogimos retrospectivamente. ¿Cómo les iba a esos pacientes? Pues como veis, algunos de ellos, dentro de los anticuerpos que tenían, veis, se trasplantaron con anticuerpos donantes específicos estas dos líneas de abajo, ¿vale? Muchos de ellos tuvieron rechazo mediado para anticuerpos en biopsias de seguimiento, o sea, una parte de ellos, y eso era más frecuente si los anticuerpos persistían después del trasplante. Pero luego había otra proporción de ellos que no era despreciable, en la cual esos anticuerpos pues, se controlaban con la inmunosupresión,
que era bastante convencional, porque como no sabíamos que los habíamos trasplantado con anticuerpos, no les hicimos plasmaféresis ni cosas especiales. Y en muchos de ellos esos anticuerpos se controlaron y no tuvieron repercusión. ¿Y cuáles eran los que se mantenían y tenían repercusión más frecuente de clase 2 y con MFIs de 5.000 alrededor? Eso tiene importancia porque luego en el delisting vamos a aplicar este tipo de cosas. Y otros grupos han revisado la experiencia de trasplantar con DSA teniendo en cuenta ya no si el paciente tiene esos anticuerpos por el Luminex, sino se detectan en una citometría de flujo positiva y entonces todos decimos, bueno, si tenemos una citometría de flujo positiva, eso es más importante que tener solo los DSA por Luminex, o no hago el trasplante, o hago plasmaféresis, o uso imlifidasa, que es una de las razones por las que hoy estamos hablando de esto. Pues resulta que hay pacientes que se trasplantan con crossmatch por citometría de flujo positivo, en los cuales si el crossmatch por citometría de flujo no es muy intensa su positividad, resulta que tampoco hay impacto en la supervivencia del riñón. Es decir, una información que siempre hemos querido transmitir en el taller es que esto no es blanco o negro. No lo era cuando nos decían el crossmatch es positivo o negativo, pero tenemos que tenerlo en la cabeza. Todos sabemos un poco de MFIs, que los hay bajos, que los hay altos. En el crossmatch por citometría de flujo puedo tener una positividad alta o una positividad más baja. Y eso es algo que tenemos que hablar con el inmunólogo. ¿Y cuál es la supervivencia si trasplantamos con anticuerpos donantes específicos? Esto es una revisión, un metaanálisis de las experiencias que están publicadas. Y resulta que recoge 16 estudios, 459 pacientes trasplantados con anticuerpos, como muchos hemos hecho. Lo que pasa es que el 68% tienen un crossmatch por citotoxicidad positivo, es decir, son unos anticuerpos aparentemente serios. ¿Cuál es el resultado que podemos esperar según el metaanálisis? Pues veis una supervivencia al año del 89%, es decir, tenemos tratamientos que nos permiten controlar esto. Y a los 5 años del 86%, que está muy bien. Ahora sí, con una tasa de rechazo de cerca del 40% de rechazo mediado por anticuerpos. Y eso con una cierta heterogeneidad, una heterogeneidad bastante llamativa entre unos estudios y otros. Probablemente los que trasplantaban con crossmatch por citotoxicidad tienen más rechazo que los otros, es decir, que tenemos que tener en cuenta muchas razones. ¿Qué estrategia empleamos para hacer delisting y decidir qué vamos a trasplantar con DSA? Pues esto se lo dejo a Dolo, que te dejo luchar con el cacharro, que está complicado. No sé si seré capaz. Marta nos ha contado, ¿no?, que es posible hacer el trasplante con un anticuerpo donante específico y que a lo mejor tenemos que atravesar esa barrera para darle oportunidad a alguna gente que tenemos en lista de espera y que lo tiene realmente complejo el acceso al trasplante, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido este año, ¿no?, o desde finales del pasado, todo el mundo habla de delisting, ¿no? No sé si hay alguien en la sala que no haya oído hablar de delisting y si no, pues está en el sitio adecuado. Pero, ¿qué es esto del delisting, ¿no? Todos hablamos y, de hecho, creo que hemos como modificado el verbo, ¿no? Porque ahora ya hablamos de delistar, en fin, hemos atravesado también otras barreras del lenguaje. Total, que para hacer el delisting nosotros tenemos un paciente de los difíciles de lista de espera, PRA del 100%. Aquí os pongo su single antigen de clase 1, ¿vale? Y esto son los antígenos prohibidos que nosotros hemos decidido que no podemos trasplantar con estos anticuerpos. Nuestro inmunólogo va al programa de PATI, se los prohíbe y allí se queda, esperando que le llegue un donante compatible. Para darle una oportunidad a estos pacientes que, como decía Marta, de la experiencia PATI, se quedan ahí esperando, podemos decidir no prohibir o trasplantar con algunos antígenos que vamos a decidir el riesgo o no que vamos a asumir. Y para eso nuestro inmunólogo nos va a ayudar, nuestro inmunólogo con nosotros. Nosotros decidimos, y nuestro inmunólogo va a decir, este anticuerpo es de alto riesgo
y el equipo de trasplante con él decide, ok, en este paciente asumimos este riesgo, como ahora veremos. Y haciendo esto, ficticiamente, pues le bajamos el PRA. Y el objetivo, como digo, de este delisting es disminuir el número de antígenos prohibidos, ¿no? y ficticiamente bajarle el PRA para aumentar las posibilidades de encontrar un donante compatible. Y yo creo que aquí hay como dos palabras claves. Uno es que el equipo tiene que asumir el riesgo de trasplante con DSEA con la información que nos ha dado Marta y el equipo decide si asume ese riesgo. Cuando contaba Marta el estudio que hicimos nosotros, claro, aquí nosotros el riesgo no asumíamos, si es que no lo sabíamos. Entonces, ahora tenemos la información y podemos trabajar con esa información y podemos decidir si asumimos ese riesgo. Y luego conocemos el riesgo y tenemos que planificar qué estrategia vamos a hacer dentro de ese riesgo, ¿vale? Yo creo que teniendo esto en la cabeza podremos avanzar para trasplantar a estos pacientes. Y como decíamos antes, y para eso necesitamos a los inmunólogos, vamos a decidir qué anticuerpos de bajo o de alto riesgo vamos a permitir o no y en qué pacientes. Y en esto nos tenemos que sentar con ellos, revisar las características que tienen los anticuerpos, la MFI, como ahora nos contará Fran, si fijan complemento, las diluciones, si tenía un mismatch con un donante previo y tal, y todo esto hacer un encaje en el puzzle. Si vamos ya a la parte más práctica, yo creo que en esta sala seguramente que hay gente que haya participado en esta guía que creo que no se ha publicado todavía, pero no lo sé. Entonces, aquí se sentaron pues la SED, Centra, inmunólogos, con la ONT para tratar de organizar un poco toda esta información. Vamos a repasarla de manera rápida y luego la podemos aplicar si os parece, ¿no? Lo que se propone es hacer un delisting gradual, ¿no? Y este delisting puede ser dinámico, ¿no? Lo puedes ir revisando como cada 6 meses es lo que se propone en la guía. Y aquí, como decíamos antes, pues puede ser hacer un delisting de bajo grado, poco riesgo, ¿no? Un riesgo más controlado, o decidir hacer un delisting de alto grado, mucho riesgo, pero el equipo asume el riesgo y tiene una estrategia para hacerlo. Si nos centramos en el delisting de bajo grado, la guía lo que propone es, tú te sientas, revisas tu lista de espera y dices, muy bien, ¿quién sería el candidato ideal para hacer este delisting de bajo grado? Bueno, los pacientes que tienen el PRA del 100%, que ya nos ha dicho Marta, que se quedan ahí como atascados, que tienen anticuerpos con una MFI baja. Esto parece sensato, ¿no? Hay un grupúsculo ahí que se mueve entre el 98 y el 99, que también lo tiene complicado porque lleva 2 años en PATI esperando y tiene anticuerpos que también son de baja MFI. Pues entonces, a lo mejor en este grupo también nos lo podíamos plantear. Y luego, bueno, pues pacientes que están muy sensibilizados y que por la razón que sea, pues necesitas como agilizar el trasplante, que todos sabemos un poco las urgencias que tenemos. Y os adelantaré algunas de las cosas que Fran luego nos va a explicar y le vamos a poder preguntar muchas cosas. En este delisting de bajo grado, el objetivo, ¿no? Para conseguir este objetivo, lo que haremos es fijarnos en los anticuerpos con MFI baja. MFI baja se ha establecido en 5.000, que era un poco nosotros también la experiencia que teníamos cuando analizamos nuestra serie. Se recomienda que en general lo centres en un locus, sobre todo para que no te llamen con un donante que puedas tener como deseas en diferentes locus y te vuelvas un poco loco, pero bueno. Y en este delisting de bajo grado, ¿qué vamos a evitar? Y ahora, como digo, repasaremos con Fran un poco estas características. Evitar mismatch repetidos con un donante previo, ya hemos dicho MFIs altas, anticuerpos que fijan complemento. En la guía también dice, ¿no?, que quizás los que son más difíciles, y yo creo que todos un poco lo sabemos, ¿no?, los de clase 2, especialmente hay IDQs, que estos no se quitan de ninguna manera, por mucho que hagas plasma, esto no se elimina. Luego, claro, si tienes anticuerpos que están asociados a un patrón de reacción cruzada o a un EPLET muy claro, estos serán difíciles de quitar.
Y luego si tienes como diferentes anticuerpos que entre todos suman mucha MFI, pues estos ya los tienes que pasar como a un delisting de alto grado, si queréis. Tú ya has decidido que tu paciente con este delisting de alto grado se te ha quedado ahí atascado y le tienes que dar una solución, no puede estar ahí eternamente y tú dices, no, vamos a dar el siguiente paso y el equipo asume el riesgo, te vuelves a sentar con tu inmunólogo y le dices, estos vamos a seguir. Y el siguiente paso es hacer un delisting de alto grado, ¿no? Alto riesgo. Y aquí son los duros de pelar, ¿no? Los que tienen un PRA del 100%, con MFIs elevadas, que no han recibido ofertas en los 2 últimos años, pacientes que también, ¿no? Tienen, estos también tenemos, yo creo que todos alguno, ¿no? Del paciente que tiene un PRA del 100% y es que tienes las MFIs, que es que todas altas. Pues aquí no tiene más remedio que, si lo quieres trasplantar, decidir hacerlo con, a lo mejor, algún anticuerpo con MFI alta. Luego están los que se mueven entre el 99 y el 98, que aquí es pues gente que lleva mucho tiempo, como decíamos, atascada, ¿no? En PATI, y aquí a lo mejor pues el equipo decide dar el salto. 2 años para el PRA del 99, 4 para el PRA los del PRA del 98. ¿Y qué anticuerpos son los que vamos a delistar, como decía antes, cuando asumimos este alto riesgo, ¿no? Hemos decidido que son anticuerpos que tienen una MFI un poco más elevada, entre 5.000 y 10.000. Parece que superar la barrera del 10.000 no está muy confortable. Y como decíamos antes, tenemos que tratar de evitar aquellos que fijan complemento, los que tienen un patrón de reacción muy claro. Y otro elemento que entra en juego y que también Fran nos explicará es hacer diluciones con el suero. Y ya, como digo, pues Fran ahora nos explica y le preguntamos. Total, que si diluimos el suero con una dilución de 1,16 o la que cada laboratorio de inmunología decida que es mejor, pueden pasar 2 cosas, ¿no? Tú diluyes el suero y pueden pasar que SDSA te baje la MFI, con lo cual puedes hacer un protocolo de sensibilización más o menos convencional, o que no logres bajar, ¿no?, la MFI haciendo la dilución, y ahí podría entrar quizás el papel de la imlifidasa. Y ya os dejo con él, porque ahora todo esto que nos parece un poco difícil de entender, seguro que él nos lo explica. Gracias. Pues nada, yo lo que voy a tratar de explicaros son ciertos conceptos que manejamos desde el laboratorio de inmunología y que los que hacéis trasplante pues estáis muy familiarizados con ellos porque los manejáis también, pero bueno, desde el punto de vista del taller de hoy creo que es bastante interesante porque lo del delisting, como han dicho Marta y Dolo, pues está ahora muy de moda y manejamos los conceptos a veces y no tenemos muy claro a qué nos referimos. Esto es de pasada, ya está claro que los conceptos son bastante conocidos por todos, pero bueno, cuando hablamos de paciente sensibilizado, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente el paciente que presenta anticuerpos anti-HLA antes del trasplante, previos al trasplante. Y si estos anticuerpos van dirigidos contra antígenos HLA expresados en el injerto, pues es cuando nos referimos a DSAs, por el acrónimo en inglés de antígeno específico del donante. ¿De dónde provienen estos anticuerpos? Pues estos anticuerpos básicamente provienen de 3 fenómenos. Mujeres embarazadas, transfusiones, aunque hoy en día los concentrados de Matías, bueno, pues no son causa de aloinmunización, pero sí las de plaquetas. Y sobre todo, pues haber recibido un trasplante previo, ¿no? En la diapositiva, en las figuras de abajo, lo que veis es un poco el resultado de un escrutinio de anticuerpos de un paciente en lista de espera que ha salido positivo. A la izquierda sería el mix, que bueno, nos indica en las barritas rojas que el paciente presenta anticuerpos, pero no podemos especificar frente a qué antígenos, y para eso necesitamos realizar estudios de single antigen o antígeno único para poder especificar exactamente frente a qué antígeno HLA va dirigido ese anticuerpo. Ya lo ha explicado Marta. Voy a explicar un poquito por encima el PRA, ¿no? El PRA, básicamente, una vez que hemos estudiado al paciente, ¿qué podemos hacer con él?
pues sabemos que tiene anticuerpos, caracterizamos esas especificidades que vamos a prohibir y calculamos el PRA. Actualmente hablamos de PRA calculado, CPRA o PRA virtual, cuando obtenemos el dato, el valor frente al cual el paciente presenta anticuerpos positivos. Y utilizamos varias calculadoras en el laboratorio para poder obtener este valor. Todos conocéis la calculadora de Ontañón, la que se ha utilizado durante muchos años. Ahora hay otra calculadora que es la del CORE, de la ONT también. Y bueno, personalmente yo utilizo mucho la de Eurotransplant porque bueno, pues es muy cómoda y simplemente hay que añadir los antígenos frente al cual tú vas a prohibir al paciente, le das al botoncito y te calcula el PRA, ¿no? Entonces, pasando más en detalle en cómo definimos el PRA. Bueno, pues el PRA no es más que una probabilidad, representa la probabilidad de que el paciente tenga un crossmatch positivo, es decir, la probabilidad de encontrar un donante incompatible, de modo que, como sabéis, se expresa en porcentaje, varía entre 0 y 100, y este PRA virtual se obtiene después de hacer el estudio de Luminex, en el cual utilizamos el suelo del paciente y lo incubamos con las microesferas que tiene pegaditas los antígenos HLA, en contraposición del PRA de toda la vida que se hacía, yo ni era residente, con ensayos celulares, ¿no? Todo eso ha evolucionado y ahora por eso le llamamos virtual, porque ya no se utilizan células, se utilizan las bolitas del Luminex, que simula lo que viene siendo una célula. De modo que lo que evaluamos es el grado de alosensibilización del paciente y la presencia de anticuerpos anti-HLA. Y esto también ha hablado Marta. El PRA en sí mismo varía en función de los antígenos HLA frente al cual el paciente tiene anticuerpos, básicamente porque depende directamente de la frecuencia alélica de los antígenos HLA en la población, ¿no? Ya nos ha puesto el caso del A2, que un único anticuerpo anti-HLA puede llegar a restringir el acceso al trasplante frente a la mitad de las posibles ofertas. Y bueno, si le vamos sumando antígenos muy frecuentes en la población caucásica, pues podemos llegar a tener un PRA de hasta casi el 95%. Entonces, el PRA está muy relacionado con el concepto de paciente hipersensibilizado o hiperinmunizado, ¿no? Si busquéis en la bibliografía, pues podéis encontrar varios puntos en el cual a partir consideramos que un paciente se considera hiperinmunizado inmunológicamente hablando, bueno, en 80% o 95%, lo que significa que el paciente, bueno, pues va a tener en un 80 o 90% de las veces un crossmatch positivo. Y también hemos hablado de esto. En España se creó en el año 2015 este programa nacional para el acceso a trasplante de pacientes hiperinmunizados y la inclusión del paciente en este programa PATI necesita que se haga un estudio de sueros de anticuerpos, 2 sueros separados de 3 meses con menos de un año de antigüedad, y que el paciente tenga un PRA mayor o igual al 98%, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de un nivel de sensibilización, pues prácticamente que tiene anticuerpos anti-HLA menos frente a los suyos. Y a veces incluso puede haber anticuerpos frente a su propio antígeno, aunque, bueno, como hacemos en el laboratorio, decimos muchas veces, no es frente al suyo, sino frente a otro antígeno HLA muy parecido. En cualquier caso, visto el concepto del PRA, vamos a pasar a hablar un poco sobre la MFI, que también es un dato o un concepto que manejamos mucho en el laboratorio y que siempre aparece en los informes. ¿De dónde proviene la MFI? Bueno, pues la MFI es el valor que obtenemos en el laboratorio tras analizar los anticuerpos por la tecnología Luminex. Aquí veis el aparatito que usamos para medir anticuerpos, que es el Luminex. Y un poco pues lo que ocurre dentro, ¿no? Las bolitas van pasando de una en una, ¿vale? Y hay una serie de láseres que van a excitar estas bolas, y si hay un anticuerpo pegado un anticuerpo del paciente pegado a la bola, pues va a emitir una fluorescencia, y esa fluorescencia es lo que va a captar el aparato y vamos a medir, vamos a poder detectar en el ordenador con el programa de análisis. Y esto es lo que medimos, es la intensidad media de fluorescencia. Y es muy importante entender que el método es semicuantitativo, ¿vale? Aunque sí que es
comúnmente decimos que cuando un paciente tiene unas MFIs altas es porque tiene anticuerpos elevados, no siempre se cumple esta norma, ¿no? Entonces, hablamos de que la MFI expresa la intensidad relativa del anticuerpo que hay presente en el suero del paciente. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues un poco que podemos graduar la intensidad del anticuerpo en función de la MFI que obtenemos, ¿no? Y esto es un poco la graduación que tenemos aquí en el laboratorio de Valencia, y los nefrólogos que reciben informes míos pues están acostumbrados a ver esto, ¿no? Anticuerpo de MFI de alta intensidad, de baja intensidad. Y esta es la graduación que tenemos. El punto de corte que tenemos nosotros en el laboratorio es 1500. Es un valor de MFI bastante estandarizado en España. A partir de ahí, los anticuerpos son positivos y por debajo los consideramos negativos. Hablamos de intensidades bajas cuando tenemos una MFI entre 1500 y 3000, intensidades medias 3000, 8000 e intensidades altas más de 8000 de MFI, ¿no? Y esto va directamente relacionado luego con la capacidad que tienen estos anticuerpos de fijar complemento y que obtener una prueba cruzada positiva. Pero, insisto, la MFI no es igual a cantidad de anticuerpos en el paciente. Y para eso podemos hacer los estudios de diluciones seriadas, que, bueno, es verdad que ahora se están poniendo, a lo mejor vosotros oís más esto en el campo de la HLA, cosa que a lo mejor antes no se usaba tanto por a raíz del delisting, pero sí que es cierto que las diluciones seriadas es un método súper utilizado y, por ejemplo, si alguna vez he visto un informe de lupus, los anticuerpos se titulan 1,16avo, 1,32avo, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es titular el suero. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hacemos el suero del paciente, hacemos diluciones que vamos aumentando el factor de dilución para evaluar la dilución a partir de la cual el analito que estamos buscando se hace negativo. Y eso es lo que llamamos título del suero, ¿no? El título del suero es la dilución a partir de la cual el anticuerpo ya no se detecta. De modo que a mayor titulación de anticuerpo, pues significa que más concentrado este anticuerpo está en el paciente. Tenemos varios tipos de diluciones en el laboratorio, podemos utilizar la que queramos, pero en concreto, y cada vez más pues se está estandarizando, sobre todo en España, aunque las diluciones, si vais por ahí fuera, cada uno puede variar un poco en el laboratorio la que utilice, pero yo personalmente me gustan estas tres por la bibliografía y porque está demostrado. Una dilución 1,10, ¿vale?, nos va a servir para eliminar lo que se llama efecto prozona, que no sé si alguna vez habéis escuchado esto, pero los que hacéis trasplantes sabéis que los laboratorios HLA tienen que estar acreditados por la EFI y es una cosa que nosotros tenemos que cumplir. Es decir, tenemos que, cada vez que damos un resultado de anticuerpo, haber eliminado este efecto prozona o saturación de las bits del Luminex. Para eso podemos utilizar diluciones 1,10. Para el delisting, ya lo ha hablado Dolo, se ha establecido la dilución 1,16 para poder evaluar qué anticuerpos van a ser más susceptibles de poder ser delistados. Y luego también otra dilución que a día de hoy, al menos aquí en Valencia no usamos, pero yo creo que ni en España en general, se va a poner bastante, o debería empezar a utilizarse, y es para valorar la respuesta al tratamiento desensibilizador. Muchas veces me llegan consultas, analíticas al laboratorio y me dicen, Fran, por favor, haz un anticuerpo, estudia al paciente antes de hacer el tratamiento de desensibilización. Bueno, pues haciendo una dilución 1,64 podremos predecir qué anticuerpos van a ser más susceptibles de eliminar después de la terapia convencional. Por ejemplo, ha dicho muy bien, los DECUS son muy refractarios al tratamiento de desensibilización, pero otros no. Pues eso lo podemos evaluar con estas diluciones, con una dilución 1,64. Y bueno, pues voy a poner casos y ejemplos del día a día que tenemos en el laboratorio para que veáis que efectivamente esto de las diluciones pues importa y tiene una repercusión, yo creo que bastante importante, ¿no? Aquí tenemos un caso de un paciente que llega al laboratorio para hacer un escrutinio habitual, está en lista de espera y hacemos el suero tratado con ETA para evitar el efecto prozona. Es un suero neto, no está diluido y bueno, como veis, pues nada, clase 1 single antigen negativo y clase 2 pues aquí con 2 DPs ahí sueltos que dices tú, mira qué bien, pero yo no me lo creí porque yo ya tenía este paciente estudiado y entonces le dije a los técnicos del laboratorio, por favor, vamos a estudiarlo de nuevo para hacer una dilución 1,10. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que positivizó.
positivizó y mucho, ¿no? O sea, estamos viendo de que no calcula el PRA, bueno, el PRA este es 0, porque el DP no computa a día de hoy en España, pero como podéis comprobar aquí, el PRA pues sería bastante elevado y ya tenemos anticuerpos tanto de clase 1 como de clase 2. ¿Cuál es el motivo de esta discrepancia, ¿no? en el estudio? Pues muy posiblemente debido a la saturación que ocurre en los pacientes cuando incubas los bits con el suero, pues porque hay un exceso de anticuerpos IgG o IgM o porque hayan mecanismos que inhiben la reacción antígeno-anticuerpo que ocurre o llamada sándwich, ¿vale? Y esto lo podemos eliminar diluyendo el suero. Entonces, con la dilución 1,10, bueno, pues podemos confirmar y mejorar el estudio para determinar cuáles son los antígenos prohibidos, a fin de cuentas. Y ahora voy a centrarme sobre todo en la dilución 1,16, que es un poco la que nos atañe ahora por el tema del delisting, ¿no? Esto es el primer estudio de delisting en la Comunidad Valenciana que traigo a presentar hoy. Aún no hemos discutido con los nefrólogos cuáles vamos a acabar delistando, pero el estudio ya está hecho, ¿vale? Entonces, aquí veis el resultado del single antigen con el suero neto, sin diluir, y aquí tenemos, bueno, pues una serie de antígenos, o sea, de anticuerpos, que, como ha dicho Dolo, pues presentan una MFI baja, menor de 5.000, que es la que se ha establecido así como un poco para iniciar cuáles son los más, por dónde podemos ir tirando, ¿no? Es verdad que el protocolo de bajo riesgo de delisting no implica hacer una dilución, pero bueno, yo creo que no está de más hacer la dilución, la hicimos, y aquí veis, después de hacer la dilución 1,16, que los mismos anticuerpos pues negativizaron todos, ¿vale? Entonces dices tú, mira qué bien, han negativizado estos anticuerpos, no solo son susceptibles de ser eliminados si aplicamos una terapia convencional de desensibilización, sino que además, bueno, pues el protocolo va bien porque han bajado los anticuerpos. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta, bueno, pues que existen otros anticuerpos que han bajado también la MFI después de hacer la dilución 1,16, todos ellos por debajo de 5.000. Bueno, pues esto un poco vendría a ser lo que ha explicado Dolo de cómo abordaríamos desde el laboratorio un delisting de bajo riesgo o un delisting de alto riesgo. Hablamos de bajo riesgo si de primeras la MFI en el neto es menos de 5.000 y añadiendo una dilución 1,16 pues negativiza. Y hablaríamos de anticuerpos de delistado de alto riesgo, pues MFIs altas, como ha dicho ella, antes de 5.000 a 10.000 MFIs, pero con la condición de que después de la dilución, bueno, pues bajen entre 5.000, 2.000, también tengo que revisar bien eso, pero bueno, tenía entendido que era 5.000, puede que sea 2.000. En cualquier caso, aquí tenemos el resultado. Todos ellos no están inhibidos, han disminuido la MFI, por tanto, son buenos candidatos de ser delistados. Pero, curiosamente, en este mismo paciente aparece un anticuerpo aquí marcado, que es el B75, el anti-B75 o 1502, que era negativo. Bueno, pues después de hacer la dilución 1,16, ha positivizado. Ha positivizado y ha pasado de tener una MFI de 500 a pues, unos 1.800, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con las diluciones, que vemos de repente sorpresas, y yo mismo el primero que me estoy aprendiendo con esto porque como no solemos hacer diluciones en el laboratorio, antes hemos visto un caso de un paciente, este es otro caso de otro anticuerpo y hay que llevar muchísimo cuidado con los fenómenos de inhibición a la hora de hacer single antigen, que son bastante frecuentes y bastante conocidos en la literatura. Y la única manera de poder estar seguros de que el anticuerpo es negativo pues es aplicando métodos o tratamientos en los sueros, como es el caso de esta dilución. Entonces, bueno, pues este paciente ahora mismo pues ya tiene prohibido el B75 en este caso, o ha aparecido el B75. Un paso más después de hacer las diluciones es estudiar la capacidad de estos anticuerpos que tienen de fijar complemento. Como todos sabéis, el rechazo mediado por anticuerpos, pues bueno, activa el sistema de complemento y es uno de los mecanismos fisiopatológicos responsables del daño, ¿no?, que ocurre en el rechazo. Y nosotros podemos un poco estudiar esa capacidad fijadora de anticuerpo en el laboratorio, mediante un paso más. De modo que este mismo paciente que le hemos hecho el estudio 1,16, antes de proceder a delistar, hay que saber si esos anticuerpos son capaces de fijar o no complemento. Entonces, hicimos el estudio de anticuerpo de fijación de complemento y todos los del listing de bajo y de alto riesgo pues fueron negativos. ¿Qué significa? Que no fijaban complemento, ¿vale? Entonces,
Hay que tener también en cuenta una cosa muy importante. A la hora de decidir qué anticuerpos vamos a delistar, pues yo creo que es importante delistar anticuerpos que verdaderamente van a poder ser ofertados en una oferta. De hecho, aquí os he puesto antígenos HLA que tú los quitas de la calculadora y el PRA no cambia. ¿Eso qué significa? Pues que ese antígeno, tú nunca vas a ofertar un B81 aquí en España, porque la frecuencia de ese antígeno en España es muy baja. Sin embargo, el A1, el B7, el B38, el B41 y el B49 son antígenos muy frecuentes en nuestro entorno y estos sí que realmente podríamos verdaderamente eliminarlos del PATI. El PRA le va a bajar y ahí van a estar. Tú puedes quitarlos todos en el PATI, pero virtual, o sea, hablando de forma práctica, los únicos que van a poder ser ofertados son estos, con lo cual estos podrías seguir dejándolos porque no va a afectar al PRA. Pero aquí se ha mencionado un poco de pasada la importancia de evitar mismatch repetidos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, como veis aquí hay un anticuerpo que queda aquí positivo en este mismo paciente. Es el único anticuerpo que fija complemento y este anticuerpo este paciente recibió un trasplante previo cuyo riñón era B27 y generó el paciente quedó alosensibilizado frente a este mismatch y además es el único anticuerpo, ¿vale?, que es capaz de seguir fijando complemento a día de hoy después de haber perdido este injerto. O sea, que es muy importante caracterizar los anticuerpos porque, por ejemplo, nunca se nos ocurriría en la vida volver a ponerle un B27. Y nada, con esto ya doy paso a los casos clínicos. Bueno, nada, yo os voy a contar traemos un par de casos, Marta y yo, pero bueno, que si alguno tiene alguno y quiere sacarlo a la palestra, pues lo comentamos y si no, yo simplemente mi caso era como poner, hacer el ejemplo que revisar todas las características que Fran nos ha dicho y contaros de forma práctica cómo lo hicimos nosotros. Os presento a Abdelali, que es un chico de 45 años, bueno, que lo trasplantamos, hizo como una recidiva, total, que volvió a diálisis, lo teníamos, mucha transfusión, una anemia muy chunga, lo teníamos incluido en lista, un PRA del 99%, pasaba el tiempo y no teníamos opción de trasplantarlo. Esto era su single, arriba veis la clase 1, aquí la clase 2, MFIs realmente elevadas y, como digo, el PRA de PATI era del 99%. No os asustéis, ¿vale? Pero porque a mí casi me da un síncope cuando vimos estos Excel trabajando con nuestros inmunólogos. He traído la clase 1, que siempre es como un poco más fácil, y el año que viene, si queréis, hablamos de los de CUR. Este es el locus A, y como veis ahí en verde, están marcados en verde los alelos que son del receptor y en rojo una cosa que ha dicho Fran, que era el del anterior donante, primer donante cuando lo habíamos trasplantado. Las columnas son los sueros que hemos ido estudiando y como veis allí en las dos últimas aparece la MFI que se conseguía después de la dilución y con los análisis de fijación de complemento, ¿vale? Este era el locus B, no os asustéis, ¿vale? Simplemente nos centramos en lo rojo, que eran los del primer donante, repetidos con el primer donante y que parecía que no era una buena idea de listarlos, y los verdes, que son los suyos. Los amarillos eran los que, con inmunología y atendiendo a las características que hemos revisado al principio, eran potencialmente delistables. Como veis ahí, si queréis nos fijamos en el último suero del 23, MFIs no muy altas, alrededor entre 1000 y pico y 2000 y pico, que negativizan cuando se diluye el suero y que no fijan complemento. Total que hicimos este ejercicio, este es el locus B, y este es el C, y este os lo traía para que nos fijemos, por ejemplo, en el C15. Si veis aquí el C15 marcado como en ese azulito, la MFI del último suero era realmente elevada, baja, pero no mucho, se sigue manteniendo alta después de la dilución y es verdad que no fija complemento. Quizá ese anticuerpo no es un buen candidato para hacer un delisting, a menos en el primer momento, ¿vale? Con lo cual, haciendo este delisting de bajo grado, conseguíamos bajar el PRA del 99
ficticiamente, como ya sabéis, al 88%. Recibimos su oferta y quiero que os fijéis en estos dos, ¿vale? En el B15 y en el B39, arriba el tipaje del donante, abajo el del receptor. Y como digo, nos fijamos en B15 y B39 y si volvemos a nuestro Excel, veis que son anticuerpos que habíamos delistado, ¿vale? Que habíamos decidido asumir ese riesgo, uno con MFIs, como decíamos, entre 1.000 y pico, 2.000 y pico, que negativizan con dilución, no fijan complemento. Pues decidimos ir adelante, el crossmatch por citotoxicidad nos salió negativo, tuvimos un crossmatch por citometría de flujo positivo para linfocitos T, ¿vale? Y, bueno, decidimos ir al trasplante, AUSI, similifidasa, con timo, rituximab, inmunoabsorción, inmunoglobulina y la terapia de mantenimiento. Yo, si queréis, completo. Los dos pacientes, tanto Abdelali como Kevin, estaban incluidos potencialmente en el ensayo de imlifidasa y por eso activábamos el delisting. Por una vez que llegaba el momento del trasplante, si el crossmatch era positivo, se administraba el fármaco y si no, no. Pero Abdelali ya llegó cuando habíamos reclutado todos los que podíamos reclutar y no le pudimos administrar el fármaco y lo trasplantamos tal cual. Kevin es nuestro segundo paciente que sí que recibió imlifidasa. El esquema de trabajo es el mismo que hemos ido comentando a lo largo de todo el taller, ¿no? Primero hicimos un delisting estricto eliminando los anticuerpos con MFIs por debajo de 5.000, que es verdad que es una medida semicuantitativa, pero que parece cuadrar bastante con lo que luego nos encontramos en las diluciones y en la fijación de complemento. Y como con el delisting estricto, lo veis abajo, el PRA original era del 100%, con el delisting estricto, este chico se quedaba con un 100% igual. Aún así, pues le dimos unos meses, porque es verdad que de momento, ahora ya va a empezar a cambiar en el PATI y en la calculadora. Ahora mismo estamos viendo 98, 99, 100. Evidentemente, entre el 99 y el 100 están pues todos los decimales y la calculadora de PATI lo va a incorporar ahora ya, ¿vale? Entonces, probablemente ese 100, nadie tiene 100% porque no tiene contra los propios si están bien identificados. El caso, obviamente no tuvo ninguna oferta. Hicimos un delisting más permisivo y bajó al 98%. Y aquí veis, bueno, pues los estudios que los han enseñado antes, pues Fran y Dolo, pues después del suero original, con la dilución, la fijación del complemento, etcétera. ¿Qué oferta tuvimos? Pues la oferta que tuvimos, uno mira la oferta y dice, jolines, qué suerte, ¿no? Porque si veis ahí os he puesto lo que es el match. Cuando recibimos una oferta, ¿qué nos debe importar? O por lo menos nosotros lo hacemos así en el mar, ¿no? Pones el donante arriba, pones el receptor abajo. Lo que da el donante que el receptor ya tiene, si está bien identificado y lo tenemos a nivel alélico y tal, pues no nos debe preocupar. Y lo que recibe deferente es lo que a lo mejor nos genera algún problema. Con lo cual, bueno, vemos ahí, decimos, jolín, B y C, match total. El DR beta 1, match también. El DR beta 4, match porque va ligado. Y los DQs también match. Pues era fácil, ¿no? Bueno, pero realmente tenía un A3 y un A32 que nosotros habíamos deslistado. Por eso llegó esta oferta. Es decir, a pesar de tanto match, si nosotros hubiéramos seguido prohibiendo el A3 y el A32, pues no habría llegado nunca esta oferta. Así que nos miramos el A2 y el A3 y el A32, que los tenéis aquí señalados con un cuadrito, y tanto el A3 como el A32 se diluían muy bien, desaparecían con la dilución, ninguno de los dos fijaba complemento, por eso los habíamos deslistado y con lo cual cuando nos hicieron la oferta pues nos pareció que era un donante aceptable. No os he dicho, también había un DP y también era un DP que se diluía bien, que no fijaba complemento y también lo aceptamos por hacerlo esto breve, porque el DP, como decía Fran, no está en la calculadora de PATI, no te lo cuentan y te genera unos problemas que a veces no puedes resolver el mismo día, ¿no? Le hacemos el crossmatch
Crossmatch por citotoxicidad, negativo. Y aquí vemos el crossmatch por citometría de flujo. Es un crossmatch por citometría de flujo positivo y muy positivo, lo que os decía antes, ¿no? La escala de grises hasta el negro. Pues veis ahí que la citometría del flujo con linfocitos B, el límite que tiene de positividad nuestro laboratorio es 2.400 y con los sueros con los que primero testamos, pues estaba alrededor de 20.000. Es decir, bueno, pues de 2.000 a 20.000 hay mucho, ¿no? Y en la citometría de flujo con linfocitos T, pues si el límite era 3.310, perdón, pues estaba en 1.500, 1.800. Teníamos unos anticuerpos de verdad. De manera que cumplía criterios para entrar en el ensayo, teníamos disponible imlifidasa y lo que hicimos fue administrarla. Y aquí veis, ¿no? Tenemos ese crossmatch positivo, lo veis arriba, el que os acababa de demostrar. Le administramos imlifidasa, 0,25 miligramos por kilo. Esperamos 2-4 horas, repetimos el crossmatch. Como veis, ha bajado, pero sigue siendo positivo con los índices o el umbral que os había mostrado. Y le volvemos a administrar una dosis y lo metemos en el quirófano porque llevábamos 24, 25 horas de isquemia y ya no podíamos más. Era un donante muy bueno, pero ya vimos que había ido bajando y dijimos va a seguir bajando. Con lo cual este crossmatch, que ya veis que es súper negativo, es decir, desde luego la imlifidasa es fantástica, rompe todos los anticuerpos y los anticuerpos desaparecen. Lo que pasa es que tiene un costo y eso es lo que nos genera, ¿no? Hay que decidir si administramos o no administramos por lo que supone. Bueno, pues se negativizó del todo, pero eso lo vimos después, ya lo estábamos trasplantando. ¿Cómo le ha ido a Kevin? Nada, esto es breve. Los anticuerpos desaparecen, la imlifidasa es efectiva, están desaparecidos, entre comillas, durante 5 días. Y lo comentábamos ahora antes de empezar el taller, ¿no? Y también con Ausi Gandapray. Esto es como una plasmaféresis súper eficaz porque te retira los anticuerpos, no te los retira, los rompe, los hace ineficaces para causar daño, pero durante 5 días, a los 5 o 6 días, vuelven, ¿vale? Aquí vemos la vuelta de algunos de los anticuerpos que tenía donante específicos Kevin. Ahí es cuando empiezas a administrar toda la medicación que no has podido administrar antes, porque es un paciente de alto riesgo inmunológico que trasplantarías con timoglobulina, pero la imlifidasa también afecta a la timoglobulina, con lo cual si la dieras al mismo tiempo no haría ningún efecto, tienes que esperar a que pase el efecto de imlifidasa para administrar la timoglobulina, el rituximab, etcétera, con lo cual vas con dosis altas de cortis, tacrolimus y micofenolato al principio. La evolución de la función del riñón fue muy buena, pero sin embargo vimos una estabilización al día 8 o 9 post-trasplante o el 10 y como era pues, nuestros primeros casos, hicimos una biopsia, tenía un rechazo mediado por anticuerpos activo, completamos el tratamiento con recambios plasmáticos porque veíamos que volvían a subir un poco los anticuerpos y en general le ha ido bien. Unos meses después le volvimos a hacer una nueva biopsia renal por un incremento un pico en los anticuerpos y además se había quedado de nuevo la creatinina pues alrededor de 1,5 y sobre todo aparecía proteinuria y cuando hacemos la biopsia tiene inflamación microvascular C4d negativa y tiene una glomerulopatía crónica del trasplante 1B. Lo volvemos a tratar, volvemos a controlar los anticuerpos y, bueno, tenemos un riñón con un daño mediado por anticuerpos crónico que está contenido con la medicación que hemos administrado y le hemos permitido acceder al trasplante. Un riñón bueno con estas características pues puede durar un montón de años. La proteinuria se ha controlado y lo que tenemos que estar es pues, muy alerta de la evolución de este paciente. Vale, ahora la creatinina es estable en 1,6 y la albuminuria está controlada, o sea que somos capaces de controlarlo, pero eso está ahí, es un mecanismo de rechazo que está activado. Y nada, esto era un poco para cerrar. Como decía Dolo, se ha trabajado a lo largo de este año a raíz de la salida al mercado de imlifidasa, una guía española de trasplante con anticuerpos anti-HLA donantes específicos en el momento del trasplante, que se ha acabado de recircular y yo creo que se está más o menos haciendo oficial
y colgando pues tanto en la página web de la Organización Nacional de Trasplantes, luego estará colgada también en la de la SEN y supongo que también en la de la SET. Y bueno, resume, yo creo que el dibujo es muy bonito, que es nuestra compañera inmunóloga del 12 de octubre, resume el esquema de lo que es el delisting, la oferta del órgano y la monitorización post-trasplante. Y ya no voy a volver a entrar en ello. No sé... lo he cerrado. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Dolo, si quieres tú aprovechar para cerrar. ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Queréis comentar algo? Vamos súper, ¿no? Sí. Esto es de tiempo y supongo que la gente se quiere mover a la otra sesión. Pero bueno, si queréis aprovechamos para hacer alguna pregunta. Las conclusiones de este taller eran las de todos los talleres que hemos hecho y es que nos tenemos que hablar con nuestros inmunólogos para darle la mejor opción a nuestro paciente. Quería agradeceros vuestra presencia aquí. Cuando me he dado cuenta esta mañana que en la sala de al lado estaba la IGA con titanes de la nefrología, he dicho, nadie le va a interesar nuestro taller y estoy muy contenta de que hayáis venido y os lo agradecemos. Estamos muy contentos. Hola. Bueno, pues ya está. Bueno, yo tenía no. una preguntita, pero no sé. Ah, ¿Tienes? Sí. Ah. A ver, por aquí hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ahí también. Sí. Bueno, yo iba a hacer una preguntita. ¿Tenemos micro? Sí. Dale. Bueno, sería una pregunta, una curiosidad para Francisco, que, bueno, por lo que veo en general se utilizan las MFIs crudas, ¿no? Las raw MFIs. Pero en el kit, ¿no?, de las bolitas sí que te dice que corrijas por la bola de control negativo y bueno, como varios Sí, pasos la de... formulita. Y entonces supongo que los resultados, considerando simplemente MFI o considerando MFIs corregidas, varían sobre todo para las bolitas con MFIs A ver, bajas. nosotros en el laboratorio sí que usamos la MFI corregida. O sea, todos los datos que he presentado son de MFI corregida, que es la baseline. Vale. O sea, la baseline es la que ya ha tenido en cuenta el ruido de fondo y sí que es verdad que suele ser un poco inferior, ¿vale? De todas maneras, hay dos plataformas, lo digo porque Sí. Lisenda trabaja con nosotros, Ajá. nosotros trabajamos con la otra con la otra casa casa comercial, comercial, y a lo ya. mejor es un poco diferente el ajuste. Sí, es verdad, pero a fin de cuentas el concepto viene a ser el mismo. Vale. Eran Yo los datos curiosidad. que he presentado son del otro proveedor. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Paula, vengo del PSET. Enhorabuena a los tres porque ha sido útil, que como residente siempre se agradece. Y ya sé que es un taller de HLA, pero quería saber cuál es vuestra opinión sobre los anticuerpos anti-MICA, ¿no? Si deberíamos considerar a estos pacientes como sensibilizados y si debería condicionar de alguna forma la pauta de inducción o el manejo del tratamiento inmunosupresor un poco a medio o largo plazo. Yo creo, o sea, el tema con el MICA es que nosotros hicimos un estudio con nuestra cohorte de pacientes con y sin rechazo mediado por anticuerpos, estudiamos los sueros pre y post-trasplante y estudiamos los anti-MICA. Y buscábamos si había pacientes que tenían rechazo mediado por anticuerpos que no se explicara por anticuerpos anti-HLA. Los MICA no nos dieron mucho. Pero una de las limitaciones importantes de nuestro estudio y de muchos estudios es que el MICA es como HLA. Es decir, tú necesitas la información del donante. Si no tienes al donante tipado para MICA, estás un poco perdido. Entonces, yo creo que si tuviéramos la información probablemente aporta. Lo que pasa es que el peso del HLA es tan importante en el daño para el injerto que los MICA añaden poco, pero también es verdad que cuando tenemos esos casos raros que de repente tenemos un paciente que no sabemos explicarlo, nosotros le pedimos al laboratorio, míranos MICA por si acaso, si salen negativos nos olvidamos, si salen positivos y tenemos DNA del donante y podemos tiparlo y tal, pero yo creo que el efecto no es tan potente y por tanto no se ha generalizado ni tipaje de MICA ni el estudio, pero seguro que algo aportan.
Hola, bueno, primero enhorabuena porque creo que lo habéis hecho fabuloso, sobre todo no hacer fácil algo que la verdad es bastante complejo, ¿no? Sobre todo como residente cuando estás iniciando con esto. Y mi Es pregunta nuestra era- residente, o sea que... Pero no le hemos dicho que fuera a decir eso. Bueno, mi pregunta es para Francisco también. No sé si la respuesta será un poco compleja, pero yo quería saber, en el caso de cuando se hacen las diluciones, aquellos antígenos que no tenías presentes, ¿no? Que luego positivizan y se hacen muy presentes, ¿no? ¿A qué es debido este fenómeno? Si hay algo que nos pueda... Pues sí, a ver, esto está muy documentado, sobre todo con el kit de One Lambda, que es el que usamos en Valencia, y básicamente es por un exceso de anticuerpos. O sea, tú tienes, imagínate, 25 anticuerpos y 5 bolas. Una vez que se han pegado las 5 bolas, tú ves la MFI de 5 bolas, pero te falta la MFI de las otras 25, del resto de anticuerpos. Al diluir, tú eliminas ese exceso de anticuerpos y sí que puedes ver verdaderamente la MFI real, o también porque se inhibe la unión del anticuerpo secundario que utilizamos para revelar la presencia de estos anticuerpos, ¿vale? Entonces, hay tratamientos que se hacen en el suero pre-Luminex que facilitan o eliminan esta inhibición, ¿no? Que ocurre en el kit, sobre todo con el que usamos aquí en Valencia. No, creo que Nos que tenemos que salir. ir porque vienen los de No nos diálisis. dábamos El cuenta año que- que viene seguimos. Muchas gracias. Gracias a todos.